palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, Santo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Alabado el nombre del Señor. Vamos a darle gloria, hermano, al Todopoderoso. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a nuestro Dios. Poderoso nuestro Jesús. Grande el Señor para siempre. Tomen sus asientos, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Bendiciendo, hermanos, su precioso nombre. Amados hermanos, qué bueno es nuestro Dios, hermano. Y ciertamente, amados hermanos, nuestro Dios ha hecho cosas gloriosas en nuestras vidas, amado hermano. Dios es un Dios de misericordia, amado hermano, y de oportunidad también. Y, amados hermanos, por la misericordia del Señor, amado hermano, Dios permitió, amados hermanos, mi madre me cuenta esto, hermano, que cuando ella se enteró que estaba embarazada de mí, ella no quiso tenerme, porque antes de que yo naciera, ella había tenido otra bebé, y a los pocos meses de haber nacido la bebé murió. Entonces ella quedó muy dolida por esa muerte de esa pequeña. Y, amado hermano, y entonces cuando pasó poco tiempo, ella se dio cuenta que estaba embarazada otra vez. Pero dice, hermano, que ella no quería. Decía, no, es muy pronto. Todavía tenía el dolor de la pequeña que había perdido. Y no quiso tenerme, así que se fue. Y se puso, dice mi madre, me dice, yo me había puesto ampollas, todo para abortar. Pero, amado hermano, pero ¿cómo es nuestro Dios, hermano? Amén. Que ninguno de nosotros amado hermano, hemos estado en el vientre de nuestra madre por pura casualidad, hermano. Gloria sino porque así ha sido la voluntad del Dios Todopoderoso, hermano. Que tiene todas las cosas bajo su control y su dominio. Hermano, dice que ella se puso y todo, se tomaba hierba, se tomaba de todo. En una oportunidad, hermano, hasta se cayó de un morro, hermano, pero nada, amado hermano. El Señor permitió, hermano, que yo naciera a los 7 meses. Nací prematura, hermano, ahí en esa altura de la sierra, hermano, en Ancash. Y, amado hermano, y como era prematura y ahí no hay incubadora ni nada, hermano, mi madre me dice que ya nací sin cejas, sin pestañas, sin uñas, hermano, sin nada. Y, amado hermano, y en esa altura, en ese frío, mi madre me cuenta que yo ya me estaba enfriando, hermano, ya estaba ya para morir. Pero dice mi madre que en eso mi padre, hermano, me cogió. Y como ahí en la sierra cocinan a leña, hermano, habían terminado de cocinar. Y, hermano, y me fue y me metió a ese lugar donde recién habían cocinado, hermano, que estaba calientito. Y, hermano, y ahí me puso en sus brazos, hermano, y al poco tiempo dice que desperté, hermano, y comencé a llorar. Aleluya. Amado hermano, ¿y cómo es el Señor, hermano? Que Él es el que nos preserva la vida, hermano. Aleluya. Que aunque muchas veces, hermano, podamos haber estado en peligro de muerte, pero Dios sabe por qué nos preserva la vida, amado hermano. Y cómo es nuestro Dios, hermano, que así transcurrió el tiempo. Cuando tuve 1 año de edad, hermano, el Señor permitió, amado hermano, porque todo está bajo la permisión de nuestro Dios, hermano. Dios permitió que mi padre biológico, hermano, mi padre terrenal, muriera, amado hermano. Él murió cuando yo tenía 1 año de edad y mi hermana mayor tenía 3 años. Ya para 4. Y yo no lo conocí, hermano. No conocí a mi padre. No sabía ni cómo era, hermano, ni nada, ni recuerdo, ni nada, amados hermanos.
Solamente recuerdo que siempre habían unas fotos en la casa. Y solamente eso tenía de mi padre. Pero amado hermano, ahí es donde comienza todo el transcurso de nuestra vida, hermano. Según la misericordia del Señor, cuando mi padre murió, antes de que él muriera, mi madre con mi padre habían trabajado mucho y habían alcanzado, amado hermano, posición económica. Tenían un buen negocio allí, amado hermano, en la provincia, en Huaraz. Ellos preparaban, amado hermano, todo lo que es quesos, amado hermano, y lo vendían. Y tenían un buen negocio, hermano. Tenían chacras, animales y muchas cosas, amado hermano. Pero cuando mi padre murió, amado hermano, todo lo que mi madre había alcanzado, hermano, prácticamente todo lo que habían trabajado juntos se lo quitaron, hermano. Y nos dejaron prácticamente en la calle, sin casas, sin negocios, sin nada, hermano. Mi madre tuvo que empezar de cero, amado hermano, con mi hermana y conmigo, pequeñitas, amado hermano. Y en ese tiempo, yo tenía 1 año, mi hermana tenía 3. Era muy difícil, amado hermano, ir a trabajar porque nadie la quería con 2 niñas pequeñas. Ella se veía la manera, ella enviudó a los 25 años, hermano. Era joven. Pero, amado hermano, ¿cómo es el Señor? Y siempre, hermano, nosotros agradecemos a Dios por eso. Que no permitió, amado hermano, que mi madre se volviera a casar, hermano. El Señor no lo permitió por su misericordia, amado hermano, porque ahí vimos la misericordia de Dios, amado hermano. Porque cuando no hay, hermano, no hay quien te pueda apoyar, no hay nadie. Entonces, cuando conoces la verdad, te das cuenta y dices, si nunca me faltó que comer, si nunca me faltó que vestir, ha sido por la misericordia gloriosa del Dios del cielo. Y entonces, hermano, nuestro corazón viene a ser un corazón agradecido. Amado hermano, así fue pasando el tiempo. Ya cuando ya éramos muy pequeñas, nada más vinimos aquí a Lima, comenzamos a vivir en la casa de unos familiares, de una tía. Y estando ahí en esa casa, hermano, fue muy difícil, amado hermano. Vivir con nuestros parientes no es lo mismo. Mi madre salía a trabajar, ella se iba a trabajar, hermano. En todas las tardes se iba a trabajar y ella cocinaba temprano, ella hacía prácticamente todas las cosas ahí en esa casa. Le ayudaba a mi tía y luego se iba a trabajar en la tarde y regresaba a las 12 de la noche. Y nosotras, hermano, con mi hermanita, nos quedábamos ahí en esa casa y estudiábamos, pero no era fácil, hermano, porque nuestra familia era un poco rígida, amado hermano. Nos obligaban a hacer muchas cosas que no era acorde a nuestra edad, hermano. Y muchas veces queríamos jugar como todo niño, éramos inquietas, amado hermano, queríamos ir, correr, esto, otro. Y muchas veces, amado hermano, quien sufría más era mi hermana mayor. Porque le decían, tú estás aquí, tú vas a cuidar a tu hermana, tú vas a cuidar a Mariela. Pero a veces, hermano, yo era más inquieta, yo no le hacía caso, no le obedecía. Y cuando castigaban, a ella le castigaban, amado hermano. Y así fue pasando el tiempo, hermano. Hasta que llegamos, amado hermano, yo ya tenía 8 años. Y a la edad de 8 años, mi madre ya no aguantaba ya esa situación ahí en la familia, hermano. Y a la edad de 8 años mi madre decide salir de ahí, irse a vivir a otro lado, en donde ahorita por la misericordia de Dios vivimos ahí en Zapayal, amado hermano. Y en ese lugar donde vivimos nosotras, hermano, en ese tiempo no había luz, no había agua, no había nada, amado hermano. Era un pedazo descampado, hermano, donde no había absolutamente nada, hermano. Y tanta era, hermano, que no queríamos estar ahí ya con nuestros familiares, porque la situación era bien dura, hermano. Yo recuerdo, amado hermano, que cuando vivíamos con mi tía, no había, hermano, solo una sola vez recuerdo que me celebraron el cumpleaños. Pero de ahí nunca, hermano, nunca celebrábamos un compartir, un cumpleaños, hermano. Recuerdo que teníamos un cuartito bien pequeño. Y en ese cuartito, hermano, a veces mi mamá, con lo que tenía, hermano, compraba algo pequeño. Y solo entre nosotras compartíamos. Gloria a Dios.
Santo. Pero ¿cómo es el Señor, amado hermano? Que el Señor permitió, hermano, que saliéramos de ese lugar. Saliéramos, amado hermano, de ahí. Pero cuando llegamos allá no había nada. Ni siquiera en dónde sentarse, ni con qué cocinar. No teníamos nada, amado hermano. Yo ya tenía 8 años. Mi hermana tenía 11. Éramos pequeñas todavía. Mi mamá tenía que ir a trabajar. No había luz, ni siquiera un televisor para distraernos. Amado hermano, y comenzamos así. De la nada, hermano. El Señor, en su misericordia, amado hermano, poco a poco fue dándonos algunas cosas, hermano, pero todavía faltaba. Y recuerdo, amado hermano, que cuando ya tenía 9 años más o menos, mi madre se enfermó. Imagínense, amado hermano, no teníamos economía, no habían cosas en la casa y justo la única persona que sustentaba el hogar se enferma. Mi madre cayó enferma, amado hermano, y nosotros la veíamos y era un dolor para nosotros poder ver a nuestra madre tirada en una cama desangrándose, hermano. Era muy triste irnos al colegio, regresar y saber que en casa teníamos a mamá sí, pero estaba enferma. Amado hermano, cuando nos íbamos, muchas veces, hermano, la veíamos como ella se desangraba. Le había dado, amado hermano, no sé qué enfermedad, pero estaba con hemorragia, hermano. Mi madre, amado hermano, se le iba la sangre, hermano. Estaba bien delgada, pálida. Y yo recuerdo, amado hermano, que en ese tiempo se llevaron a mi madre al hospital. Fue un tiempo difícil, hermano, porque no sabíamos qué había pasado, qué era de ella. Nadie nos decía nada, hermano. Nadie nos decía, tu mamá está así. Nadie nos comunicaba. Y un día escuché, hermano, que mi madre hablaba con mi abuela, con su mamá. Y le decía, yo te voy a encargar a mis hijas. Le encargaba, amado hermano, nosotros. Jehová, gloria a Dios. Ella pensaba quizá que se iba a morir. Y, amado hermano, cuando se la llevaron, quedamos solas. Y a esa edad, amado hermano, recuerdo que en mi casa teníamos un cuadro, hermano, de una imagen de Jesús. Pero en esa imagen, hermano, había un letrero abajo que decía, Jesús, en ti confío. Y yo recuerdo, amado hermano, que a la edad de 8 años fue la primera vez, hermano, que yo doblé mis rodillas y le pedí a Dios. Recuerdo, amado hermano, que al pie de ese cuadro, escuchando y leyendo ese texto que decía, Jesús, en ti confío, me arrodillé y le pedí, Señor, sana a mi mamá. Si tú existes, sana. Aleluya. Si en verdad tú existes, sana, le rogaba, hermano. Aleluya. Con lágrimas le rogaba. Recuerdo, amado hermano, le decía, Señor, si tú quieres, llévame a mí, pero no te lleves a mi madre. Recuerdo que le decía, hermano, quizás por mí nadie va a sentir ausencia, pero si tú te llevas a mi madre, yo voy a sufrir. Amado hermano, pasó el tiempo, comenzamos a vivir con la abuela. Ella venía a la casa. Fue un buen tiempo que mamá estuvo enferma. La habían llevado hasta el brujo, la habían llevado a muchos lugares, hermano, pero nadie nos dijo nada. Amado hermano, fue pasando el tiempo y mi madre también, ella dice que cuando estaba mal, cuando estaba enferma, ella le había dicho, Señor, si tú hiciste, sáname, yo te voy a servir. Aleluya. Y el Señor, amado hermano, a pesar que uno no conocía la palabra, pero Él tiene misericordia, amado hermano, y puede escuchar la oración sincera del corazón de un hombre y una mujer. Y el Señor en su bondad, hermano,
la levantó a mi madre, la sanó, hermano. Ella regresó a casa, amado hermano. Y yo recuerdo, hermano, que no teníamos dinero, ella no trabajaba. Pero delante de Dios, hermano, nunca nos faltó que comer, hermano. Nunca nos faltó un plato de comida. No sé cómo el Señor, hermano, yo ahora digo, fue el Señor. A veces la tocaba el corazón de los vecinos, hermano. Ellos venían, vecina, yo sé que tú necesitas, y nos traían, amado hermano. Ahí se levantó en ese tiempo, amado hermano, esos programas de vaso de leche y de comedores populares. Y nosotros vivimos un tiempo, hermano, por los casos sociales que daba el gobierno, amado hermano. Y no, hermano, y no nos cobraban, pero sí nos dejaban hasta el último y nos daban la sobra, pero no importaba, hermano. Amado hermano, y cuando mi madre ya se estaba recuperando, teníamos que ir a un lugar a que se le pongan las ampollas que ella siempre le ponían. Y recuerdo, hermano, que la llevábamos en el hombro con mi hermana. Mi madre se apoyaba, no podía caminar, y la llevábamos y caminábamos, hermano. Y a veces ella en el camino lloraba, yo no podía. Y nosotros recuerdo que le sobábamos a veces la pierna. La queríamos cargar, hermano. Y mi madre a veces no podía caminar. Pero aún con todo, amado hermano, el Señor nuestro Dios tuvo misericordia. Pasó un tiempo, hermano, de todo ese tiempo, de todo ese pesar. Mi madre se recuperó, amado hermano. Ella comenzó otra vez a tomar fuerza y comenzó a trabajar. Pero en ese trabajo, hermano, que ella comenzó otra vez, ya no podía venir toda la semana a la casa. Solamente venía una sola vez a la semana y 4 veces al mes la veíamos. Amado hermano, teníamos 11, 12 años. Y solamente la veíamos una vez a la semana. Recuerdo que con mi hermana siempre la esperábamos en la esquina. Y cuando la veíamos venir, corríamos, hermano, a abrazarla. Aleluya. Gloria a Dios. Con qué ansias, con qué anhelo la esperábamos. Precioso Jesús. Era duro, era triste verla irse y saber que la próxima semana la íbamos a volver a ver. En nombre del Mesías. A veces, amado hermano, el hijo se cansa de tener a sus padres al lado. A veces el hijo reniega cuando el padre le enseña, cuando le corrige. Pero nosotras, amado hermano, necesitábamos un consejo. Necesitábamos una corrección. Necesitábamos tener a alguien en la casa que nos guiara, que nos condujera. Pero a veces el hijo no sabe valorar lo que tiene. Y cuando tiene al padre, tiene a la madre que le está ahí, que le atiende, que cuando viene del colegio le da de comer, que cuando está enfermo le atiende, a veces es desagradecido. A veces no sabe valorar el esfuerzo que hacen sus padres. No sabe valorar el esfuerzo que hace su madre. A veces se enferma, va con todo, se esfuerza y el hijo no lo sabe valorar. Aleluya. Pero amado hermano, pero ante la ausencia uno valora todo eso, hermano. Era difícil, amado hermano, cuando estábamos enfermas y no había quien nos atendiera en la casa. No había quien, hermano, quien nos alcanzara siquiera un vaso con agua. Era difícil, amado hermano. Pero yo recuerdo que mi madre siempre, aunque no conocíamos a Dios, no nos habían predicado la palabra todavía, pero ella siempre decía: yo sé que ángeles de Dios las cuidan. Aleluya. Siempre nos dejaba esa palabra. Recuerdo que nos decía: no sientan tristeza, yo sé que ángeles de Dios las cuidan. Gloria a Dios. Amado hermano, y el Señor tuvo tanta misericordia, hermano, que durante todo el tiempo que estuvimos solas, nunca nos pasó nada malo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Nos íbamos al colegio, regresábamos. Mi hermana tenía que cocinar.
Teníamos que prepararnos nosotras el desayuno, cocinar. Teníamos que hacer las cosas en la casa, ver por las tareas. A veces no había ni quien nos enseñe, pero como sea, buscábamos la manera de poder cumplir con nuestras obligaciones. Amado hermano, según la misericordia del Señor, yo recuerdo, hermano, que a la espalda de mi casa, uno de mis vecinos tenía una hija que era de mi edad. Esa niña era mi amiga. Y recuerdo que salió hasta por los noticieros que aquel varón la había violado, hermano. Y ahí ahora yo veo y entiendo, hermano, la misericordia de Dios. Yo iba a jugar a su casa, hermano, íbamos a jugar a su casa, compartíamos, pero nunca permitió el Señor que me tocara a mí, hermano, según la misericordia de Dios. Amado hermano, así fue pasando el tiempo. Llegó el momento, ya tenía 13 años, 14 años, amado hermano. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando ya tenía 11, 12 años, después del clamor que le hice a Dios, hermano, yo no sé de dónde, amado hermano, no sé de dónde, pero en mi corazón nació el orar. Nadie me enseñó, hermano. Yo tenía 8 años, como la edad de mi sobrinita más o menos. Nadie me enseñó a orar, pero cuando mi madre regresó de lo que estaba mal, yo recuerdo que le decía, le cogía su manito y le decía, mamita, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por los alimentos. Ella me decía, ya hijita, y yo me arrodillaba, hermano, me arrodillaba. Y yo comenzaba a orar con ella. Y no sé qué, hermano, decía, pero me pasaba horas, me pasaba 1 hora, hermano, orando. Y mi madre se gozaba. Y recuerdo que en mi cuarto había puesto un letrero bien grande, hermano. Bien grande, un letrero que decía, Jehová es mi amigo. Con un corazón, hermano. Y cada vez que yo me levantaba, miraba ese letrero. Y hermano, y me regocijaba. Y así, pero cuando ya llegué, hermano, a la edad de 13, 14 años, comencé, amado hermano, a entrar en la secundaria. Entré, hermano, y todo comenzó a cambiar. Comencé a ver muchas cosas, hermano, mucha rebeldía. Comencé a cambiar, había dejado de orar. Recuerdo que cada vez que oraba o que le pedía al Señor, hermano, recuerdo que me daban pesadillas. Todas las noches me daban pesadillas cada vez que oraba. Y amado hermano, y como me daban pesadillas, entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces ya no voy a orar. Y dejé de orar, y cuando yo dejaba de orar, entonces ya no me daban esas pesadillas. Así que poco a poco, hermano, comencé a dejar eso. Cuando ya tenía 11 años, 12 años, recuerdo que al costado de mi casa vino una vecina. Ella era creyente y le gustaba cantar mucho sus coros. Cantaba sus coros, sus alabanzas. Y hermano, y como no había nadie en la casa, entonces ella siempre me llamaba, ven Marielita, vamos a cantar. Y hermano, y yo cantaba con ella, cantaba, me acuerdo, sus coros, pero yo no sabía que eran coros para Dios, hermano. Pero cantaba, me acuerdo, y me gustaba sus coritos que ella cantaba, y alabamos, hermano. En la tarde me llamaba, y toda la tarde nos parábamos cantando, hermano, todas las tardes. Pero, amado hermano, todo ese tiempo se perdió cuando yo entré a la secundaria. Comencé a cambiar, hermano, mis pensamientos. Y recuerdo, hermano, que comenzó a entrar una dureza en mi corazón, hermano. Comenzó a entrar una frialdad en mi corazón. Y me acuerdo, amado hermano, que un día, estando en la casa, recuerdo, hermano, que vi la foto de mi padre. La tenía en mi mano, hermano. La tenía en mi mano. Y recuerdo que con ira, hermano, comencé a arrugar esa foto. Y recuerdo que comencé a decirle, por tu culpa, yo no tengo una familia.
Por tu culpa yo no tengo a mi madre conmigo. Por tu culpa nosotros vivimos solas. Comencé, hermano, a recriminarle a esa foto y la arrugaba con un odio, hermano. Con un odio, con un coraje. Y le decía, por tu culpa, por tu cobardía, porque él se suicidó, hermano. Él se mató. Amado hermano, y comencé, cada vez que veía esa foto la arrugaba y con ese odio le decía, por tu culpa, tú destruiste nuestra vida, nuestra familia. Amado hermano, me fui llenando de esa ira, de ese enojo, de esa amargura. Recuerdo que cuando tenía 13, 14 años, mi madre un día me dijo, cuando estábamos sentadas en la mesa, me dijo, ora por los alimentos como antes. Quise hacer la oración, pero no pude. No había nada en mi mente. No había nada, amado hermano. No salía ni una sola palabra. Y me llené de dolor, de amargura. Y nunca más volví a querer orar. Pasó el tiempo. Llegué a la edad de 15 años, 16 años. Y todo, amado hermano, todo lo que pasaba. Recuerdo que comencé a rebelarme. Ahora, con mi hermana somos bien unidas, pero antes no éramos así. Peleábamos todo el tiempo, hermano. Éramos como perro y gato, no nos podíamos ni ver. Aún delante de mi madre, por su encima, nos golpeábamos. Recuerdo que mi hermana siempre me decía esto, otro, y yo le contestaba a boca llena. Le gritaba, no le respetaba. Y ella me decía, te voy a romper la boca, no hables así. A ver, pégame, le decía, pégame. Desafiante, le decía, pégame. A veces ella me correteaba, me golpeaba, hermano, me daba. Pero a mí no me importaba. No le obedecía. Vivíamos así, hermano, no nos podíamos ni ver. Vivíamos todo el tiempo peleando, discutiendo, gritando. No había paz en la casa, no había paz en el hogar. Aleluya. No había paz en nuestra familia. Gloria a Dios. Cada una comenzamos a caminar por nuestro lado. Cada una vivía como podía, como quería. Mi madre muchas veces me decía, ¿por qué eres así? ¿Por qué no cambias? ¿Cuándo vas a cambiar? Y yo le decía, yo soy así. Yo soy así, no voy a cambiar. Recuerdo en una oportunidad, hermano, alguna persona me habló, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, yo no voy a ir a la iglesia. Yo no voy a servir a Dios. Cuando esté viejita serviré, pero ahora no. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo no quería saber nada de Dios, hermano. Nada del Señor. Mi corazón se había endurecido tanto, hermano. Gloria a Dios. Tanto que ni siquiera llorar podía, hermano. Bendito Jesús. Yo no podía. Me acuerdo, hermano, muchas veces mi madre trabajaba, mi hermana también. Me quedaba en la casa. Y recuerdo que hacía cualquier cosa, pero nunca lloraba, hermano. Ni cuando mi madre estaba enferma. No sentía nada, no me dolía. Mi corazón se había enfriado de tal manera, hermano, y endurecido, que todo para mí era indiferente. Ya no me importaba. Comencé, hermano, a desobedecer. En una oportunidad me escapé. Mi madre me dijo, recuerdo, yo por hacerle caso a una amiga me quería ir a una fiesta. Mi madre me decía, no, no vas a ir. Y yo en mi capricho cogí mis cosas en una mochila y me fui. Pero ella siempre me decía, no vayas porque siempre en la calle hay malas personas. Yo no le hice caso, hermano, me fui. Y recuerdo cuando estaba saliendo de aquel lugar, amado hermano, venían no sé cómo, yo sentí unos pasos atrás de mi amiga y de mí. Y había una cantidad de jóvenes, hermano, que venían. Y le escuché a uno de ellos que decía, ahí están, vamos. Hermano, y salí corriendo. Cuando escuché eso no me importó la amiga, nada, salí corriendo. Corrí con todas mis fuerzas, hermano. Corrí hasta el que llegué a un pozo. Y me metí en ese pozo. Y ahí en ese pozo, hermano, comencé a decirle, Señor, líbrame, ayúdame. Y
Y recuerdo, hermano, que esos hombres que venían, miraron en ese pozo y vieron como que no había nadie, hermano, y se fueron. Aleluya. Amado hermano, cuando yo regresé a mi casa, mi madre estaba furiosa, estaba molesta. Me dijo, recuerdo, fue la primera vez que me botó de mi casa. Me dijo, si vas a hacer lo que quieres, te vas. Aquí no tienes lugar en esta casa. Si vas a vivir como quieres, te vas. Vete, las puertas están abiertas, saca tus cosas, vete de mi casa. Amado hermano, yo no le contesté, no le dije nada. No tenía dónde irme en esa hora. Pero yo decía y guardaba en mi corazón, yo quiero cumplir 18 años y me voy a ir. No sé a dónde, pero yo me voy a ir. Yo no quiero vivir acá, yo me voy a ir. Amado hermano, yo tenía 15, ya 16 años. Llegó el tiempo ya. Salí del colegio. Mi madre me mandó a estudiar por Los Olivos. Luego estuve estudiando en Javich. Y ahí fue más corrupción todavía. Las amigas, hermano, las amistades. Me decía, Mariela, vamos a la fiesta. Por la misericordia de Dios, nunca, amado hermano, nunca me fui. Yo sabía, hermano, que cuando ellas me decían, vamos, vamos, en el momento yo le decía, ya, tal día quedamos, ya, ese día vamos a ir, sí. Y cuando llegaba el día, había un desánimo en mi corazón. Había algo que no quería y le decía, no, otro día. Y otra vez me decían, vamos, Mariela, vamos al karaoke, yo te invito, vamos, mira. Y yo le decía, ya, vamos a ir, tal día, vamos a ir. Y llegaba ese día y yo le decía, venía otra vez ese desgano, ese desánimo que no quería. No, mejor otro día, hoy día no. Y así, amado hermano, pasó el tiempo hasta que llegué a cumplir 17 años. A los 17 años, amado hermano, ya era peor. Recuerdo que mi mamá en su desesperación me dijo, yo quiero que tú cambies. ¿Por qué, hermano? Porque yo prefería a mis amigas antes que a mi madre, que a mi hermana, que a mi familia. Yo nunca me sentaba a comer en la mesa con ellos. Recuerdo que cogía mi plato y me iba al cuarto viendo mi novela, comía. Mi madre me decía, siéntate con nosotras. No quiero. Y me iba. Cuando ellos me decían, vamos a salir a la calle, vamos esto, yo le decía, no voy. No quería, hermano. Comencé a alejarme, a aislarme. Comencé a andar sola, prefería a mis amigas. Muchas veces mi madre ya había entrado en el trabajo donde está actualmente y ya tenía tiempo para estar en la casa. Pero recuerdo, amado hermano, que muchas veces ella se quedaba en la casa. Me decía, pero vamos a quedarnos aquí, mira, porque no vemos una película, esto, quería ganarse, pero yo le decía, no quiero, me voy con mis amigas. Cerrando la puerta me iba, hermano. A veces la encontraba sola, mi madre, a veces durmiendo, a veces sola. Me decía, ¿por qué no quieres estar conmigo? No quiero, me iba. Ya no me importaba, hermano, no me importaba. Mi madre, recuerdo, con mi hermana decían, vamos a la iglesia católica, aunque sea, ellas se iban los domingos. Me decían, vamos, Mariela. Yo le decía, no, yo no voy a ir, no quiero. No quería buscar de Dios, hermano. Bendito a Jehová. No quería saber nada de Dios, nada del Señor. Me decían, vamos. Ellas iban, hermano, los domingos, recuerdo. Y yo me quedaba, no, vayan ustedes, yo no voy a ir a ese lugar. Y yo me quedaba en la casa mirando mi novela, haciendo cualquier cosa, y no iba. Hasta que ya, hermano, cumplí 18 años. Y como es el Señor, hermano, cuando estuve estudiando por Javich, tenía tiempo y regresaba a la casa a la 1 de la tarde. Justo a la 1 regresaba. Y cuando un día regresé de estudiar, escuché desde lejos, escuché que mi madre estaba escuchando una radio. Y cuando entré a la casa, mi madre lloraba. La encontré llorando. Y comencé a burlarme de ella.
comenzaba a burlarme de ella. Ay, mamá, le decía, ¿qué tanto estás llorando? Ay, mentira. Ja, ja, me reía y me fui. Y recuerdo que mi madre comenzó a comprarse unos cassettes en ese tiempo de alabanzas. Y como no me gustaba que escuchara, cogí un día el cassette y se lo saqué toda la cinta y lo boté. Y amado hermano, y recuerdo que cada vez que llegaba de estudiar, desde la esquina ya la escuchaba. Escuchaba a mi madre, que escuchaba la radio. Y mi corazón hervía, hermano, de amargura, de ira, cuando escuchaba la radio. Y cuando yo llegaba decía, ese es mi radio, yo lo voy a quitar, yo lo voy a apagar. No quiero escuchar. Y hermano, y llegaba a mi casa y le veía llorando a mi madre. Y no podía, había algo que me impedía y no le hacía nada y me iba. Hasta que tanto, hermano, que yo la veía a ella, que cada vez que escuchaba esa radio, ella lloraba, mi madre lloraba. Muchas veces en la cocina, cocinando, hermano, lloraba, se quebrantaba. Y yo recuerdo, hermano, que llegó un día en el que a mí me dio curiosidad. Ya tenía para eso 18 años. Y me dio curiosidad, yo dije, pero ¿por qué mi mamá tanto llora? ¿Qué cosa le pasa? ¿Por qué ella tanto llora? ¿Qué cosa tanto escucha que tanto le hace llorar? Y un día comencé, no estaba mi mamá, le había tocado trabajar. Y un día yo dije, yo también voy a escuchar a ver qué tanto escucha. Prendí la radio y estaba dando, amado hermano, el programa Jesús el Cristo es la respuesta. Gloria a Dios. Y hermano, y cuando comencé a escuchar el programa, comencé a escuchar la palabra, yo decía, por esto llora mi mamá. Pero, ¿qué cosa le encuentra? Si solamente grita este hombre, yo no entiendo qué cosa dice. Lo apagué, hermano. Y cada vez, hermano, que yo veía y escuchaba cómo se revolvía dentro de mí, hermano. Por eso yo digo, amado hermano, no es necesario haber estado en fornicaciones, en adulterios, todavía para llenarse uno de demonios cuando no tiene a Cristo, hermano. Sino que aún, amado hermano, por mentir, por odio, por rencor y resentimiento, le abrimos la puerta para que ellos entren a nosotros, hermano. Y por eso, amado hermano, cómo se revolvían mis entrañas, hermano, yo no quería escuchar. Hasta que un día, hermano, recuerdo que mi madre estaba escuchando la radio y comencé a prestar atención a uno de los mensajes. Y ese mensaje hablaba acerca de que los brujos no son de Dios. De que los brujos no son siervos de Dios, aunque ellos se hacen llamar así. Porque en una oportunidad mi madre había ido juntamente con nosotros, con mi hermana le habían dicho que se iba a morir y todo, hermano. Y amado hermano, y cuando yo escuché eso dije, pero ¿cómo que no son de Dios? Pero ¿cómo ellos dicen que son de Dios y tienen su Biblia ahí todavía y tienen sus imágenes bien grandes todavía, tienen sus imágenes? Yo las he visto, ¿cómo no pueden ser de Dios? Y me quedé escuchando, hermano, me quedé escuchando la palabra hasta que terminó. Y al día siguiente yo dije, esto está interesante. Y al día siguiente otra vez, hermano, escuché. Y al día siguiente otra vez, hermano, escuché. Hasta que recuerdo que un día dije, pero este hombre habla así porque seguramente él no tiene tantos errores. Seguramente él es uno perfecto. Por eso es que habla así. Pero yo no puedo cambiar. No, yo no. Y de tanto que mi madre me decía, hermano, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar? Se fue, me llegó al psicólogo, recuerdo. Y ni ella pudo hacer nada conmigo, hermano. Él me recetó, me acuerdo, un montón de pastillas. Sí, para que se calme, porque me airaba, hermano, me enojaba y le contestaba terriblemente a mi madre. Pero ni siquiera el psicólogo pudo hacer nada por mí, amado hermano. Gloria a Dios.
Y me acuerdo, hermano, que ya escuchando la palabra, llegó un día, hermano, en el que iba a salir, me acuerdo, me iba a ir a estudiar. Y me acuerdo, hermano, que estando ahí, porque yo me maquillaba, hermano, me maquillaba. Y me acuerdo que estando maquillándome el rostro, mirándome en el espejo, yo sentí, amado hermano, no escuché una voz, no puedo decir que escuché una voz, pero hubo algo que me dijo: tú no eres esa persona. Esa es una apariencia, tú no eres esa persona. Y hermano, y cuando yo miré mi rostro en el espejo, dije: sí, yo no soy esa persona. Comencé a sacarme todo el maquillaje, hermano, comencé a sacarme todo. Y recuerdo que fue la primera vez, hermano, en tantos años, en tanto tiempo. Fue la primera vez, después de tantos años, que me acuerdo que me postré, amado hermano. Me postré y mirando al cielo, me acuerdo, le dije: Dios, cámbiame. Aleluya, gloria a Dios. Me acuerdo que le dije: Señor, cámbiame. Si tú existes, cámbiame. Yo no quiero ser así. Bendito Jehová. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser diferente. Aleluya. Amado hermano, y el Señor, que es bueno, oye la oración sincera, hermano. Oye la oración, amado hermano, del que quiere cambiar de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Cuando uno se humilla, amado hermano, de corazón, el Señor, un corazón contrito y humillado, no lo desecha, amado hermano. Gloria a Dios. Él no lo desprecia, hermano. Amado hermano, fue la primera vez que le dije: yo quiero cambiar, cámbiame. Ahí, hermano, mientras yo decía: ese hombre es perfecto, por eso habla así. Amado hermano, un día escuché, Dios permitió que escuchara su testimonio. Y él decía que había tenido tantos abortos, que había hecho esto, que había hecho lo otro. Y ese día, hermano, con lágrimas, cuando hice la oración, yo le dije: Señor, si tú lo has podido cambiar a ese hombre, ¿cómo no podrás cambiarme a mí también? Aleluya, amén. Si tú has podido hacer esa obra, y ahora ese hombre habla así, ¿cómo no podrás hacer también conmigo de la misma manera? Aleluya. Amado hermano, me acuerdo que fue la primera vez que hice la oración de arrepentimiento. Y desde ese día, hermano, algo comenzó a obrar en mi corazón. Gloria a Y Dios. comencé a llorar, hermano, a llorar. A llorar aún en la casa. Escuchábamos la radio y llorábamos, hermano. No fue un hombre quien nos predicó a Cristo, hermano. Dios utilizó una pequeña radio, amado hermano. Y yo sé que la oración de muchos, amado hermano, por esa radio llegó el Señor, su misericordia a mi casa, hermano. Gloria a Dios. Porque el Señor no solamente trabajó con mi vida, con la vida de mi madre, sino también con la vida de mi hermana. Y ahora podemos decir, en verdad, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios, hermano. Comenzamos a escuchar, amado hermano, y escuchábamos todos los días, hermano. No había día que no escucháramos, que no dejáramos de escuchar. Escuchábamos la radio, hermano. Mi hermana todavía no había trabajado el Señor en su vida. Cuando el Señor a través del instrumento decía: esos yesos que están en tu casa, bótalos, sácalos, te está trayendo maldición. Con mi mamá cogimos el cuadro, lo rompimos, lo quemamos, hermano, lo botamos. Sacamos todo, hermano, las estampitas, los collares, los crucifijos, todo lo que teníamos, hermano. Mi mamá tenía hasta esos sellos que le dan los brujos bien escondidos, hermano. Eso sacando, lo botamos, amado hermano. Sacamos todo, amado hermano, según escuchábamos. Así hacíamos, hermano. Cuando nos decía saca todo, nosotros sacábamos, hermano. Recuerdo que en ese cuadro donde estaba esa imagen lo habíamos dejado hueco, hermano. Y mi hermana, cada vez que venía del trabajo, ella mirando su imagen, hermano, ahí le daba sus besos y todo. Y un día llega, hermano, del trabajo y ve hueco. Y se amargó, hermano, se amargó. ¿Qué tan locas ustedes?
Ahora va a venir la maldición por su causa, como han votado al Señor. No le hemos votado al Señor, ese es del diablo. Ay, ustedes locas que esto nos gritó, hermano. Pero amado hermano, como es el Señor, ya no le hicimos caso, hermano. Con mi mamá decíamos, vamos a buscar ese lugar. Vamos a buscar. Y una amiga del trabajo le dijo a mi madre, recuerda. Le dijo, cuando tú vayas a un lugar donde vayas a congregar. Porque su amiga vivía por Pro y nos íbamos a ir ahí. Pero su amiga le dijo, cuando tú vayas a una iglesia, a una casa de oración, no vayas por el pastor y no vayas por los hermanos. Tú ve a un lugar donde ahí esté el Señor. Y si ahí está Dios, entonces de ahí no te muevas. Amado hermano, así le pedimos al Señor. No había día, no sabíamos ni orar, hermano. No sabíamos ni pedirle. Pero en lo poco que podíamos le decíamos, Señor, llévanos a un lugar donde tú estés. Muéstranos dónde tenemos que ir, Señor, a congregar. Y amado hermano, y el Señor, qué bueno y misericordioso, contestó esa oración. Llegó una oportunidad, le hizo soñar a mi madre. Y le dio un sueño que el Señor Jesús pasaba por su costado. Y la gente, la multitud, le seguían. Y dice que ella se dio cuenta, es el Señor, es Jesús. Y él comenzó a caminar detrás de él, también corría. Pero él se iba a toda velocidad que no le podía alcanzar. Y cuando ella se volteó, porque como que el Señor se volteó por un cerrito. Y cuando ella miró, dice que vio que el Señor entraba a una casita, así a lo escondido, una casita blanca, que estaba al pie de un cerro, y ahí se metía y ahí posaba. Y cuando el Señor le mostró eso a mi madre, entonces dice que ella dijo en el sueño, ahora sé dónde estás, ahora sé dónde estás y ahí voy a ir. Y amado hermano, y comenzamos, no conocíamos este lugar, comenzamos a buscar, hermano, vamos a ir ahí, a ver, vamos a ver. Comenzamos a buscar, nos fuimos por el cerro, por todo lado. Y recuerdo que llegamos al tabernáculo y dijimos, bueno, este tiene las características, este está al pie del cerrito, por ahí está el celular dando la vuelta, este debe ser. Pero recuerdo que decíamos, cuando lo miramos, no, ese no es porque ese dice Jesús el Cristo, y este no es, este dice otra cosa, no vamos a buscar por otro lado. Comenzamos a buscar por otro lado, hermano, y cuando estábamos por la esquina ya nos íbamos sin recuerdo. Ya no encontramos ese lugar, ya vámonos mejor. Y último mi mamá dice, no, pero vamos, ya está, la última vueltita vamos a dar. Ya, si ya no hay, ya nos regresamos, ya no será ese lugar, vamos a buscar otro. Y hermano, en la última vueltita le preguntamos a un varoncito, ¿usted no conocerá una casita de maderita que se llama Jesús el Cristo? Y recuerdo que nos dijo, bueno, no sé si será ese, pero acá a la vueltita hay uno, parecido a lo que me dicen. Y hermano, y cuando volteamos, ni bien lo vimos, este es, dijimos. Estaba cerrado, hermano, no había nadie, llegamos como a las 3 de la tarde. No había nadie, amado hermano, pero dijimos, este es, ahí está, es al pie del cerrito. Ahí está, justo a la vueltita, Señor, ahí estás. Amado hermano, vinimos el siguiente domingo. Habían solamente 8 hermanos. No había más. Llegamos, nos recibieron. No entendíamos qué hacían arrodillados horas de horas. Amado hermano, y cuando vimos, recuerdo, hermano, que no estaba el siervo en esa oportunidad. Y dijimos, pero no está, esa voz de la radio no está, no hay. Por el oído nada más, hermano, lo conocíamos. Y regresamos, no, vamos a regresar la próxima semana. Y ahí sí escuchamos, amado hermano. Escuchamos también la alabanza poderosa del Señor. Y ahí el Señor tocó nuestros corazones, amado hermano. Y fue la primera vez, amado hermano, que entregamos nuestra vida a Cristo en un templo, hermano. En la casa del Señor.
pasamos al frente, hermano, y le entregamos nuestra vida al Cristo, al Dios Todopoderoso, amado hermano, de todo nuestro corazón, hermano. Y el Señor tocó nuestras vidas, amado hermano, y Él comenzó a obrar. Y desde ese día hasta el día de hoy, amado hermano, el Señor sigue trabajando. Él sigue obrando por su misericordia y su bondad, hermano. Desde ese día, amado hermano, el Señor quitó muchas cosas de nosotros, hermano. Él quitó las vanas palabrerías, hermano, el mal carácter, amado hermano. Ahora le puedo decir a mi madre, siempre que puedo, hermano, la abrazo y le digo que la amo mucho, amado hermano. Y siempre, hermano, procuramos estar unidas, juntas, adorando y alabando a nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Porque Él se lo merece, amado hermano. Él cambió nuestra tristeza en alegría, hermano. Y lo que antes era para nosotros, era para nosotras causa de nuestro dolor, hermano. Para nosotros causa de nuestra angustia, causa de nuestra tristeza el no tener un padre. Ahora eso ha venido a ser nuestra mayor riqueza, amado hermano. Ha venido a ser nuestra mayor fortaleza en Cristo Jesús. Porque dice la palabra, hermano, que Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas, amado hermano. Por eso es que Él ha venido a ser ahora esa tristeza, el Cristo la cambió en gozo y alegría, hermano. El Señor cambió nuestro lamento en baile para la gloria de Dios, hermano. Porque solamente Cristo puede hacer esa obra en nuestras vidas, hermano. Solamente el Señor puede cambiar lo negro para hacerlo en una luz gloriosa, brillante, amado hermano. El Señor nuestro Dios ha sido misericordioso con nosotros, amado hermano. Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. No pensábamos jamás, hermano, tener la oportunidad de poder quizá predicar la palabra o de servir a Dios, hermano. Porque cuando llegamos al Señor, nosotros, amado hermano, en mi caso, mi persona, era bien tímida, hermano. Yo no podía salir al frente ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza, hermano. Yo no salía, hermano. No salía, amado hermano. Y cuando ya el Señor trabajó en nuestras vidas, hermano, recuerdo en una oportunidad, porque había un deseo en mi corazón, hermano. El Señor había puesto un deseo en mi corazón de poder servirle, hermano. De poder servirle al Señor. Cuando le entregamos nuestra vida, hicimos la oración de servirle, de serle útiles, amado hermano. Aleluya. Pero cuando el Señor hace la obra, la hace perfecta, hermano. Y recuerdo, amado hermano, que una vez intenté hacer algo para el Señor. Quise hablar de Dios, quise hablar de Jesús. Y no pude, hermano. No pude. No pude hablar de Dios. Y ahí entendí, amado hermano. Ahí entendí que no es del hombre, que no es de nosotros, que la obra la tiene que hacer Él. Amén. Y solamente Él, amado hermano. Recuerdo ese día, me sentí tan triste, hermano, tan mal. Yo tenía tanto deseo de servir a Dios, hermano. Yo le decía, Señor, me acuerdo, hermano, cuando venía a su casa, le decía, Señor, yo quiero serte útil, yo quiero servirte. Amado hermano, le decía, yo no quiero ser como un poste, como una piedra seca. Yo quiero servirte. Así sea limpiando, sea lavando, como sea. Pero yo quiero servirte. Amado hermano, recuerdo que en esa oportunidad me fui a mi casa llorando, hermano. Llorando porque yo quería hacer algo para Dios. Quería hacer algo para el Señor, quería servirle. Quería serle útil, hermano. Y me fui a mi casa, me puse a llorar porque no pude hacerlo. Los nervios, el miedo, todo me ganó, no pude. Me fui a mi casa, me puse a llorar y le dije, yo no sirvo. Recuerdo que mi madre estaba ahí y me dijo, ¿por qué estás triste? No, mamá, le dije, yo no sirvo para Dios. Yo no puedo hacer nada para Dios. He querido hablar, pero no he podido. Yo no sirvo, le dije. Amado hermano, y recuerdo que comencé a llorar.
A llorar, hermano, a llorar. No sé cuántas horas me pasé tirada en el suelo llorando. Y le decía, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, yo quiero serte útil. Yo quiero agradecerte lo que has hecho por mí. Recuerdo que le decía, Señor, yo no tengo lugar en este mundo. Solo en tu casa yo he hallado mi lugar. Aleluya. Solo ahí he hallado mi lugar. Amado hermano, y en tanto que terminé de llorar, abrí la palabra y me salió ese texto de Números 11:23, donde dice la palabra del Señor: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. A esa palabra, hermano, entró en mi corazón. Y cada vez que oraba, levantaba en las madrugadas. A veces no podía venir a la casa de Dios. Y en mi casa oraba, lloraba, le decía, Señor, tu mano no se ha cortado. Tu mano no se ha cortado, levántame. Hazme útil, Señor, yo quiero servirte. Alabanza a Jehová. Gloria a Dios. Hazme útil, Señor, yo quiero servirte. Amado hermano, nunca pensé que Dios podía usar mi vida. Solamente me aferraba a esa palabra. Yo le decía, si tú quieres, puedo servirte barriendo. Puedo servirte lavando. Puedo servirte, Señor, limpiando tu casa. Pero yo quiero serte útil. Amado hermano, y aún el Señor te da más de lo que tú le pides. Señor, gloria a Dios. En su bondad nos ha dado el privilegio de poder limpiar su casa, hermano. De poder limpiar su altar, de poder limpiar su casa. Y eso es un privilegio precioso de parte de Dios, amado hermano. Pero también nos ha dado el privilegio, hermano, de poder servirle, amado hermano, en su obra. De poder servirle, amado hermano, bendito nuestro Dios. Y es un honor, hermano, un privilegio servir al Todopoderoso, hermano. Y sabemos que todavía hay mucho camino, amado hermano, que falta. Todavía hay muchas cosas que Dios va a hacer, amado hermano. Y el Señor nuestro Dios en todo siempre será glorificado, hermano. Por eso, amada iglesia del Señor, si tú también te sientes muchas veces como yo me sentía, inútil, como que no sabes, como que no puedes, la mano de tu Dios no se ha cortado, hermano. Él es poderoso para levantarnos, amado hermano. Él es poderoso para levantarnos para la gloria de su nombre, hermano. Para que nadie se jacte en su presencia, sino que todos podamos decir que nosotros no somos nada, sino que Él es el todo, amado hermano. Y solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Poderoso su nombre. Poderoso es el nombre del Señor, hermano. Solo nuestro Dios es grande, hermano. Por eso nosotros no tenemos nada de que jactarnos. Nada de que jactarnos, amado hermano. Porque todo lo ha hecho el Señor, hermano. Y Él merece la gloria, la honra y toda la alabanza, hermano. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Poderoso nuestro Dios. Amados hermanos, gracias doy al Dios del cielo por darme la oportunidad, hermano, en esta hora de poder haber compartido ese testimonio para la gloria de Dios, hermano.